nosotros, pues que a veces se han visto bloqueadas por esa estigmatización, por ese pensamiento en el que nosotros mismos nos juzgamos, en el que juzgamos a los demás. Entonces yo creo que todo lo que representa esa palabra es como, se convierte como en un vehículo para nosotros en el cual nos podemos acercar a la fe. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra. O sea que esa, esa palabra yo lo veo como un vehículo que nos va llevando a la fe, que nos va llevando de lo antitético a poder unirnos a una visión o a poder estar más cerca a lo que antes no podíamos, de pronto a lo que antes intentábamos, o a muchas cosas que podemos intentar en nuestra fuerza, en nuestra forma de hacer las cosas, pero que no alcanzan a la convicción. O sea que a veces no alcanza con el hecho de que uno tenga los conocimientos o que uno sienta que tiene la razón, sino que hay una parte donde se necesita esa palabra que empiece a cargarlo a uno, como cargaron al paralítico que entraron por el techo. Empieza a llegar esa palabra donde se empiezan a dar cosas que para nosotros no eran posibles. Veíamos, veíamos como si no estuvieran al alcance de nosotros. También hay un proverbio donde dice que como que para el necio la sabiduría está alta. Y la palabra, por medio de una obediencia, por medio del cómo, el cuándo y el dónde, nos empieza a acercar, aunque a veces no lo veamos, nos empieza a acercar a un nuevo ser, nos empieza a acercar a una nueva criatura, que digamos que ya no estamos contando con nosotros mismos, ya no nos estamos midiendo a nosotros mismos, sino que estamos buscando pues que Dios sea el que camine con nosotros, como lo que estaba hablando ayer el apóstol sobre Noé, que esa palabra nos está llevando a caminar con alguien que verdaderamente tiene riqueza, que verdaderamente tiene la razón y que a veces nosotros somos que pensamos que tenemos muchas cosas, que tenemos la razón, que tenemos la respuesta al proceso de rehabilitación, que nos conocemos mejor. Y digamos que llega Dios a nosotros conociéndonos de una forma en la que busca fe, en la que busca que que haya ese cómo, el cuándo y el dónde dispuesto a, a lo que Dios diga. Y eso fue lo que le resaltaron al centurión, que del cómo, el cuándo y el dónde, él no, él no estaba cerrado, que desde esos tres principios, de pronto él ya estaba identificando que ahí necesitaba disposición, que desde el dónde él ni siquiera le dijo al Señor que fuera hasta la casa, sino que estaba consciente de que era más
por una palabra, que necesitaba algo espiritual, que no necesitaba de pronto la visita, que a veces no necesitaba llenar una parte emocional en él, sino que el cómo, el cuándo y el dónde se lo diera a Dios de una manera más espiritual, que lo pudiera llevar a que salieran nuevas cosas de él por medio de esa autoridad espiritual que empezaba a reconocer. O sea que ahí estaba trabajando confianza, ahí estaba trabajando disposición, estaba trabajando de que no solamente podía decirle a otro qué hacer, no solamente tenía un consejo para otro, sino que también recibía órdenes. Y a veces nosotros nos sentimos más importantes desde el lugar en el que le decimos a otros cómo hacer, dónde hacer, cuándo hacer. Y él estaba pensando en la balanza de que así como nos daba órdenes, así también las recibía. Y a veces, pues lo que dice el apóstol, que la adicción donde empieza, y empieza es desde que la persona ya quería dar órdenes, pero no quería que le dieran órdenes. O sea que cuando le dan una orden, normalmente uno hacía lo contrario. Cuando a uno le decía no se junte con esa persona, cuando le decían no salga, a veces eso no lo hacía, uno no podía como hacer parte de uno esas órdenes, sino que se quedaba uno queriendo darle solamente las órdenes a los demás, como, como esa frase que decían o que dicen que los pájaros le tiraban a la escopeta. O sea, que desde ahí se veía afectado las habilidades de nosotros. Y cuando hablan de una rehabilitación o de una reeducación, toca desmontar todas esas cosas que no se están levantando solamente contra unas personas, sino que también están afectando la fe, están afectando el conocimiento de Dios y que están a veces como haciendo la imagen borrosa o están a veces mostrando ese proverbio antitético que no nos hace unirnos a la forma de Dios, que nos dificulta pensar igual, que se convierte como en un obstáculo para nosotros poder hacer conforme. Entonces, ayer estaban hablando sobre esa parte, cómo uno tiene un lugar, uno a veces en la fundación uno cree que está mejor en cualquier lugar que en la fundación, cómo uno tiene unos tiempos, cómo hay unas maneras de hacer las cosas. Cuando uno se pone a ver en la palabra, hay muchas personas que las ponían a hacer cosas de la orden de Dios, era como lo que veníamos de ver en Semana Santa, en forma de cruz, en forma de caminar sobre el agua, en forma de hacer un arca, o sea, cosas que si uno se las dijeran ahora en el proceso, uno cree que es una disciplina, y uno cree que si uno está haciendo las cosas bien, pues que es una disciplina.
una disciplina por sospecha. Que le digan a uno, no hay visita, uno que empieza a pensar que es una carga, o que uno le cae mal al director, o que por qué hacen eso si yo estoy pagando por mi paga. Entonces uno a veces le cuesta ver la forma en la que Dios se aparece, porque a nuestro modo de ver, si el Hijo de Dios volviera y naciera en un pesebre, y volviera y fuera carpintero, y de pronto naciera en Cali, ahí hay un cómo, un cuándo y un dónde. Pero para las personas que vivían en ese tiempo, en ese lugar, pues ese no era el Mesías, ese no era nadie, porque era el hijo de un carpintero. Pedro era un pescador. De pronto ahí sentados hay constructores, hay dibujantes, pero digamos que delante de Dios esas cosas no lo son todo. El centurión era una autoridad, pero él en ese momento empezó a sentir que necesitaba también una autoridad, pero que no fuera solamente limitada a lo del mundo o limitada a darle órdenes, sino que podía ordenar dentro de él también otras cosas, que podía ordenar dentro de él cosas como una enfermedad, como de pronto una humanidad, una verdad. Entonces nosotros a veces en la fundación decimos, no, pues la fundación a mí lo que me puede cambiar es que yo dejé esta droga, pero de pronto yo voy a seguir con el licor o yo voy a seguir con la marihuana. Yo dije eso en el primer proceso. No, pues a mí la droga que me tiene mal, a mí lo que me tiene mal es esto. Yo llegué aquí y pues voy a tratar de organizar esto o que el proceso me ordene esta parte. Y hacía caso, seguía órdenes, pero entonces el centurión no solamente pensó en esa parte, en que le ordenaran ese, como que le ordenaran unos comportamientos o que le ordenaran lo exterior, sino donde también empezara a haber una transformación en todo nivel, ya que así mismo él pudiera haber ido como en algún momento fue nada más exigiendo o esperando, porque nada más no solamente lo curaron de la lepra, sino que cuando yo estaba viendo, cuando él se zambulló las 7 veces, él fue donde Jesse y ya no le dijo que él era el general, sino que él le dijo tu siervo. O sea que cambió la condición. Ya no solo daba órdenes, ya no era el general, el centurión ya no era el centurión, sino que también se podía poner bajo la autoridad de otro. Y nosotros a veces con cosas pequeñas, y a veces nosotros con
con lo más mínimo queremos sacarle en cara a todo lo que nos quiere llegar a ordenar. Y pues a veces eso para Dios no es gran cosa. Si no era gran cosa en general, y el centurión, digamos que pude esa problemática, de que no solamente podía dar órdenes, podía decir yo ya sé, sino que también podía tomar la condición en la que le empezaran a hacer unos ajustes, en la que empezaran a repararlo y a sanarlo, y que por medio de esa sanidad él también puede impartir esto. Entonces, ese como mi aporte para hacer una introducción. La apóstol creo que ya está conectado. Buenos días, apóstol. Felipe, buenos días. Un saludo para todas las personas que se conectan hoy. Agradecidísimo con Dios como siempre, viendo su mano y gozando siempre de la sobriedad, siempre viendo la mano de Dios, siempre viendo cómo Él obra. Y en ese orden de ideas, pues seguimos, digamos, haciendo como ese recuento, fortaleciéndonos espiritualmente. Y aquí llegamos, dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Entonces, hemos visto el recorrido de Pedro, cuando se dejó llevar de la mano, cuando le enseñaron a rendir su voluntad, cuando caminó sobre las aguas, sobre las circunstancias. Hemos visto cómo Naamán se sana, lo que decía Felipe ahora, a través del cómo, el cuándo, el dónde, o de hacer conforme. Noé logró construir un arca donde se resguardó. Nosotros tenemos que aprender a resguardarnos, a protegernos, a cuidarnos. El autocuidado en el proceso de rehabilitación es muy importante. Por eso usted ha visto personas que sanan y al tiempo los vuelve a ver enfermos, limpios de la lepra, y al tiempo vuelven a estar otra vez con lepra. Queremos romper ese círculo. Y aquí llegamos a un cuadro, pero antes de llegar al centurión romano, Felipe, si usted nota, en el primer versículo hay un título: Jesús sana a un leproso. Y yo voy a algún lector, antes de avanzar con el centurión romano, que para mí ahí está también el secreto de la recuperación. Si ustedes quieren tips de recuperación, aquí están. Y esto obra de manera efectiva y de manera contundente. O sea, el centurión romano es un cuadro muy poderoso de que para uno restaurarse, sanarse, quedar limpio, pues necesita uno primero vivir bajo autoridad. ¿Qué es vivir bajo autoridad? De otra manera, el centurión romano le dijo al Señor: Señor, tengo bajo mis órdenes soldados y le digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Ese es el orden. Le digo, haz esto y lo hace. Ve y va, al otro ven y viene. Ahí está el marco de la recuperación. Ahí está el orden, y ahí, a través de esa estrategia, se llena el vacío existencial que muchas veces se intentó llenar con la sustancia, con el químico o con un desborde de placer. En ese orden de ideas, antes de avanzar con el centurión romano, devolvámonos y leamos otro leproso, otro enfermo, Amén. que cruzó con el Señor. Leámoslo desde el 1 hasta el 4, por favor. Bien, apóstol. Jesús sana a un leproso.
Cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se le postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O sea que le estaba sanando la lepra. También está el cuadro de los 10 leprosos que solo uno regresó. Pero al final el Señor le dijo, sí, Señor, ¿puedes limpiarme? El Señor extendió la mano. Son maneras de sanar. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, y le dijo, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. La droga para Dios, yo considero, alguien me lo enseñó, estando allí sentado, es como un mugre en el ojo. Sopla y sale. Para Dios no hay nada imposible. Los que hacemos difíciles los procesos somos nosotros mismos. Los que también hacemos efectivos los procesos somos nosotros mismos. No hay fundación buena o mala. Yo hago efectivo el proceso. Y el Señor le sigue diciendo al leproso, le dijo, mira, no le digas a nadie. Jesús todavía quería pasar desapercibido. Todavía no iba a llegar el momento donde su fama se iba a extender. Él todavía consideraba que era el momento de estar en la sombra. Y le dijo, no le digas a nadie. Le dijo, si no ve, muéstrate al sacerdote. O sea que le dijo, vaya y busque una autoridad que usted pueda seguir su proceso y que usted no se vaya a enfermar. Y que no se me vaya a olvidar, Felipe, nos falta terminar en Segunda de Reyes 5, cuando la lepra de Naamán se le pegó a Jesse. Cuando el Señor le está diciendo, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En la actualidad, nosotros nos conformamos con estar sanos, con estar en la fundación, pero no nos gusta quien nos guíe el proceso. No nos gusta estar bajo autoridad, que era lo que hacía el centurión romano. No nos gusta estar bajo autoridad, que nos tengan que decir, como le decía el centurión romano a sus soldados, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Toda la vida. Nosotros vamos a tener que estar bajo unos direccionamientos. Nosotros en la fundación decimos bajo unas pautas, bajo una disciplina, bajo una normativa, bajo unos conocimientos, bajo unos hábitos, bajo unas costumbres, bajo unas creencias. Nunca nos podemos salir de ese marco. El Señor hizo una obra buena. En la fundación, usted estructura unos comportamientos que giran en torno a la sobriedad. El problema es cuando usted sale y los cambia. Hoy yo escuché, apenas lo escuché hoy, no sé, se lo voy a enviar a Felipe, si lo puede producir, voy a aprovechar y lo voy a poner aquí. Pero mire esto tan bonito, se lo voy a enviar o alguno lo puede reproducir, si lo puede reproducir, me dicen cuando lo tengan allí, lo envié.
Sí, me ayudan. ¿Lo tienen, Felipe? Es un audio, ¿sí o no? Sí. Señor, ya lo pongo ahí. No se escucha bien, Felipe. ¿No? Muy cerca, creería que está. Ya me iba a ir. En el vergel lo pueden poner. Sí, Sí, señor. señor. Se están peleando los datos. ¿Va a decir la Roe? Dijo que está bien, que está trabajando, que está, estaba trabajando en construcción y ahora ya está trabajando en una fábrica de bolsas plásticas, que van a la iglesia, que está siguiendo pues las enseñanzas que usted le dio, que se conecta a los devocionales y cuando pueda a la escuela de sabios, pues por tema de trabajo, que no tiene teléfono, él no tiene teléfono, pues solamente tienen el de ella y de vez en cuando es que él como que en los tiempos que tiene libre lo utiliza, pero que en general está bien, pues le mandé a decir que muchas gracias por la labor tan bonita, que por lo que hizo pues por Villafañe y que esta es la mejor fundación. Entonces, pues yo le dije que ahí vamos a estar como en ese seguimiento. Gracias. Entonces, mire, esa persona que está en este momento, ¿qué puedo yo decir? ¿Y hace cuánto salió Villafañe? 4, 5, 6 meses. En enero, apóstol. En enero salió. Después de diciembre, está bien. Y aquí, como todos, tuvo luchas, tuvo diferencias, tuvo adversidades, se tuvo que parar sobre los vientos, caminó sobre las aguas, tuvo dificultades, pagó disciplina también. En la convivencia muchas veces llegó a tener también roces con compañeros. Incluso un compañero que está en consumo ahora dijo, no, ese no me la tiene montada. Pero ¿qué permite eso? Que yo oigo. Yo aquí a nadie le digo es que usted tiene que congregarse en tal iglesia. Yo solo le abro el camino. De ahí para allá el resto es la búsqueda de cada uno de ustedes. Sigue bajo seguimiento, sigue bajo control. Y desde enero yo no he hablado con él. He estado pendiente de algunos chicos que han terminado proceso para ver cómo están. Como me he encontrado otros que la lepra se les ha vuelto a pegar, pero aquí también me encuentro otro. Ayer hablamos de Orolas, que el estar bajo autoridad le va a permitir que la lepra no se le vuelva a pegar. El Señor le dice al leproso de aquí de Mateo, le dice, vaya y se presenta, muéstrate al sacerdote. ¿Qué va a permitir el sacerdote? Como cuando usted va donde el profesional, donde el terapeuta, donde el líder. Ahí le van a dar a usted un diagnóstico. Mire, en rehabilitación, el adicto muchas veces está fuera de la realidad. Como cuando estábamos en consumo.
Usted cuando estaba en consumo, todo el cuadra, el barrio, su papá, su familia, sus hermanos, su madre, su pareja lo veía mal. ¿Usted se veía mal? Señor. Yo me acuerdo una frase muy célebre de mi mamá: ¿cómo estás de chupado? ¿Cómo estás de acabado? Mírate, parece un gancho bien vestido. Y de verdad, uno bien organizado, bien vestido. Así. Porque uno trataba de esconder el problema, trataba de esconder la lepra, trataba de ocultarla. Así como cuando Naamán no quería ir y zambullirse en el Jordán, porque eso representaba que los demás le van a notar la lepra. Por eso esto es un grupo, esto es una comunidad, que nos ayudamos entre todos a vernos, a mirar hacia adentro. Porque antes solo mirábamos, o sea, fuera de la realidad, para afuera. Y eso le iba a permitir que le dijeran, como cuando usted va donde el médico vuelve y te toca, el médico vuelve y te dice, el médico que te ha operado, te ha hecho una cirugía, te dice vuelva, regrese, y el médico te va a decir, estás bien, no estás bien, te falta, continúa con este tratamiento, tomándote esto. Si es de músculos, de huesos, te va a enviar más terapia y te va a decir, vas por buen camino. Y te va a dar unas recomendaciones para que el proceso de mejoría, de sanidad, continúe y no se vaya a detener. Nosotros, los colombianos, somos muy dados, abrirle la puerta, somos muy dados a que nos sentimos aliviados, nos mandan un tratamiento por una semana y usted empieza a tomarse las pastas, a aplicarse las inyecciones y al tercer, cuarto día, usted se sintió bien. ¿Qué pasa con los medicamentos? Cancelan. Deja de tomarlos. Y usted no terminó. Una vez me explicaba un doctor y me decía, es que el hecho de que uno envíe unos medicamentos, unos antibióticos, las personas ven una mejoría, pero el hecho de ir donde el terapeuta, ir donde el profesional, ir donde el sacerdote, representa que a usted todavía le puedan hacer un seguimiento. Una de las etapas más importantes en la rehabilitación, estoy intentando fortalecerla, es esa. Muchos queremos salir de la fundación a hacer nuestro propio parecer. Muchos quieren salir de la cárcel y como aquí uno los friega por todo, porque intentamos que esto sea integral. Desde la levantada hasta la acostada, el grupo, el equipo, nos está haciendo ver lo que antes nosotros no podíamos ver. Nos estamos aprendiendo a conocer como antes no nos conocíamos. A mí me enseñó a conocerme esta familia llamada Fundación. Mi compulsividad, mis estados de ánimo, mi personalidad, mi temperamento. Por eso hoy digo, sé el carramán que soy. Y todos tienen ahí esa fiera que estamos aprendiendo a domarla.
Aquí hay unas como la de Villafañe. Villafañe, uff, desde el día que lo capturamos, desde el día que nos tocó llevarlo a la fundación amarrado, ni la policía podía con él. Pero él hoy se presenta ante el sacerdote. Y yo lo bendigo de verdad. Una señora humilde que siempre estuvo aquí, que siempre venía, que siempre estaba allí. Hoy en un trabajo también, yo supongo, tiene un jefe. El jefe le va a decir, voltea a la derecha y voltea para allá. Eso le va a permitir que sus procesos cognitivos, psicológicos estén bajo control, estén bajo un dominio. Eso no quiere decir, mire, él hoy desempeña su vida normal. Hoy, ¿quién le dice a qué hora se tiene que levantar? Pero él mismo busca el grupo de apoyo, sea iglesia, sea NA, Narcóticos Anónimos, el que quiera. Eso hace que el alma de nosotros, que a veces se quiere desbocar, tenga freno y cabestro. Eso es lo importante, de buscar quién siga llevándole a uno el proceso. Cuando yo salgo de la fundación, termino mi proceso y yo quise siempre irme por la puerta grande porque nunca había hecho proceso. Yo llegué programado, yo llegué muchas veces. Un mes le doy contentillo a mi familia y me voy. Me sentía mal, me sentía aburrido, me iba a los 2 meses, me iba a los 3 meses, me iba a los 7 meses, me iba a los 8 meses. Me dejaba influenciar, saltaba cerco. Ayer les conté también historias, amenazas que habían dentro del proceso. Hasta que un día, después de tantos estrellones, de reflexionar y decir, voy a llegar a viejito y no voy a salir de este problema, ya con problemas penales, judiciales, llegué hasta baleado ya. Yo decía, Dios mío, ¿para dónde voy? Y me fui concientizando y creo que Dios ayudó también a convencerme, porque el Espíritu de Dios nos convence que ya era el momento de aprender a ser conforme, de hacer cómo, dónde y cuándo. Y dije, me voy de aquí con la bendición y voy a pelear por mi bendición. Y terminé mi proceso y me fui por la puerta grande. Y el único consejo, yo pensé que me iban a dar un viaje. Yo pensé que me esperaban pues las puertas abiertas, pero salía a la realidad. No me iban a estar esperando con bombos y platillos, con una papayera como muchos creen. Muchos vuelven de la fundación a la casa a exigir y les tienen que entregar el carro, la casa, la beca, la finca. No llegan humildes. Y el consejo que me dieron en la puerta de la fundación, con mi poquita ropa que tenía, eso sí era poquita, busque una autoridad con quien usted pueda seguir su proceso. Yo pensé que ya había acabado, yo pensé que ya había llegado a la meta. Yo no quería volver a saber nada de esto. Y de hecho, por eso yo seguí en esto, porque yo no me imaginaba en esto. O sea, créalo que yo no me imaginaba en esto. Después me dijeron, pida tiempo, pida permisos en sus espacios educativos, laborales, salgo trabajo, continúo estudios.
y organícese para que vaya una vez por semana a la fundación, una tarde, una mañana, y así fue efectivamente. Después me pusieron a estudiar, me fui preparando, empecé a viajar por las ciudades principales, Bogotá, Medellín, la costa, y empecé ya como a ilustrarme en temas de farmacodependencia. En su momento de la heroína, una adicción nueva en ese momento, 20 y algo de años, 20 y piquito de años atrás, y me fui involucrando, pero yo ya fuera con proceso, con la dorada, y voy un día por semana y me dicen, vaya haga el piano. ¿Cómo así que haga el piano? Yo ya acabé proceso, y me empezaron a mover control. El piano, pues no es ese aparatico que tiene unas teclas que uno hunde y suena una melodía. El piano en ese entonces era lavar toda la loza. Lavar 80 platos de seco, 80 platos de sopa, lavar vasos, lavar ollas, lavar trastes. Recuerde que en esa época tocaba pringar la loza y fuera de eso tocaba lavar todas las ollas que quedaban tiznadas, tocaba dejarlas sin tin y se las revisaban a uno. Había un jefe de cocina que le decía, mijo, esto quedó mal, repitan. Y yo ya estaba por fuera. Si me quedaba mal, y yo decía, yo bien ya gomelito, bien vestido, ya no tenía la ropa de la fundación, ya, y me mandan a lavar ollas. Y entonces me dice el que estaba dirigiendo, usted terminó proceso, pero le quedó, esta le quedó regular. O sea que para dentro de 8 días que vuelva, ya sabe que vuelve y lo espera el piano. Quería volver a los 8 días, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué le pasa a estos manes quiénes son? Como ya me había dado cuenta que yo salía de la fundación y me desconectaba de todo el marco de la terapia, de la teoterapia, de los conocimientos, de los conceptos, de lo psicológico, de los factores de protección, de los factores de riesgo, me desconectaba. Pues para sanarme entendí que necesitaba lo que le dijeron al leproso. Vaya y se le presenta al sacerdote. Se le muestra al sacerdote, presente la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. O sea que ellos lo hacían y tenían unas costumbres que arrastraban, imagínense, desde la época de Moisés. O sea que usted estos conocimientos, los hábitos, las costumbres, así vuelva a la casa, vuelva a la sociedad, vuelva a la familia, vuelva a un trabajo, usted no los puede soltar. De la época del Señor a la época de Moisés, mire que se sigue cumpliendo. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Los principios de Dios para sanarnos, para ser mejores personas, para fortalecernos interiormente y espiritualmente, no pasan de moda. Lo de Él es eterno. Y desde la época de Jesús a la época de Moisés habían pasado por ahí unos 2000 años, más de 2000. Y le está diciendo, no se olvide de practicar lo que enseñó Moisés para sanarse de la lepra. Hoy, 2000 años después del Señor Jesús, seguimos aplicando principios que son importantes para sanar la lepra, pero también para que no se nos vuelva a pegar la lepra. Porque muchos sanan, pero les falta la otra parte. Se dejan pringar, se dejan enfermar, se dejan contagiar, se dejan contaminar nuevamente por la lepra. Y si usted aquí no aprende
hagamos una tesis, hagamos un examen sencillo para que nos demos cuenta cómo estamos. Ayer hice 2 o 3 preguntas. 3. En la fundación es prohibido prestar ropa. ¿Se está cumpliendo? Prestar, cambanachar o negociar. ¿Se está cumpliendo? No, señor. En la fundación es prohibido que los compañeros se hagan en una cama que no sea la de ellos, que no sea la asignada. Si hay un cambio, tiene que ser asignado, direccionado, consultado, pero es donde le tocó o donde se le asignó, y para cambiar, pues debe ser de la misma manera. ¿Se está cumpliendo eso? No, señor. Tercero, cosas muy básicas. ¿Es prohibido ingresar alimentos a los alojamientos? No, señor. ¿Se está cumpliendo? No, señor. Aló, no escucho. ¿Qué? ¿Se está cumpliendo? ¿Estamos lavando la camiseta el día que corresponde? Bueno, por ahí vamos bien. Bendito Dios, o sea que vamos mejorando. ¿Realmente estamos psicológicamente entendiendo que hacer conforme no es por mal? Es la mejor manera de nosotros estar resguardados, protegidos, y de que ese individuo de consumo vuelva a revivir. Es la mejor manera de tenerlo crucificado. Entonces, viene el Señor haciendo un recorrido, sanando, y también se encuentra un leproso, pero se encuentra que el criado de un centurión romano estaba enfermo. Paso a Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Será que esto lo podemos asociar con enfermedad física y con enfermedad mental? Paralítico, postrado y atormentado. ¿Será que lo podemos asociar con salud mental? Sí, señor. Salud física. Porque pues muchos, de hecho, han derivado de enfermedades como producto del consumo. Y sigue diciéndole aquí el Señor al centurión: Señor, Jesús le dijo, le responde, postrado en la casa. Muchos quieren hacer proceso de rehabilitación en casa, ambulatorio, postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El Señor estaba ofreciendo medicina. Esa era su labor y su propósito en ese momento. El centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado. Le dijo a este: ve y va, le digo a este: ve y va, le digo al otro: ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué puede hacer maravillar al Hijo de Dios? ¿Qué puede hacer maravillar al Padre Celestial?
¿Qué puede hacer maravillar al hombre que todo lo puede? ¿Qué puede hacer maravillar al hombre que viene de sanar un leproso? ¿Qué puede hacer maravillar al hombre que deja a los doctores de la ley boquiabiertos? ¿Qué hace maravillar al hombre que hace cantidades de señales, milagros? ¿Qué puede hacer maravillar al hombre que enseñó a amar como ama a Dios, como ama al Padre, entregando, dando su propia vida por otros? ¿Qué puede hacer maravillar al hombre que le devuelve la vista a los ciegos? Se abre el debate, como se dice en el consejo. ¿Qué puedo hacer maravillar a este hombre? ¿Quién me ayuda? La obediencia. La fe. La fe. ¿Algún aporte más? ¿Alguna opinión? A mí siempre me ha llamado la atención. Dice que al oírlo Jesús se maravilló. Y yo digo aquí, ¿qué vemos aquí de extraordinario para que el Señor quede maravillado? El hombre que con 2 peces, con 5 panes, hizo comer a más de 5,000 personas. ¿Qué no puede hacer maravillar a él? El hombre que detiene los mares, el hombre que camina sobre las aguas, el hombre que no lo detuvo ni la muerte. ¿Qué lo puede hacer maravillar? La humildad. Está en la fe. Tengo Coffee Delight, tengo Super Coco. Y ayer que estaba en la alcaldía, me dieron una banana de aguardiente. Allá banana de aguardiente. Es muy válido lo que ustedes dicen. Pero miren, sí es la fe, porque aquí lo corroboran. Dice que el Señor dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, tanta fe. Recuerde, al que cree, todo le es posible. En la recuperación hay capacidades, habilidades y convicciones. Ese es espíritu, alma y cuerpo. Capacidades del carácter, habilidades para la vida y convicciones. Al que cree, todo le es posible. El Señor dijo, no he hallado tanta fe en Israel. ¿Pero fe en qué? Fe en la autoridad. Porque el centurión romano le dijo, Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Y no soy digno de que entres bajo mi techo. Fe en la palabra. Le dijo, Señor, di la palabra. El Señor le dijo, yo voy. Y el centurión romano, la fe lo llevó a trascender, a ir de lo natural a lo sobrenatural. Dijo, no es necesario que vayas. Di la palabra. El poder de la palabra. Mire, aquí, por no decir la mayoría, pero aquí se pierde más del 80% de los conceptos que hablamos. Nos paramos de la silla, lo que hablamos en el devocional, en la escuela de sabios, en las educativas, en las grupales, en las individuales, y no se respeta la palabra. Porque nosotros cambiamos la palabra, ojo, dependiendo de nuestros estados de ánimo, dependiendo cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros pensamientos. Y no nos aferramos ni a la autoridad ni a la palabra. Yo les digo a los muchachos, ¿para qué vamos a hablar si no vamos a hacer cumplir las cosas? Yo concerto, ustedes saben, soy concerto, no.
Esto lo construimos entre todos. Venga, ¿cómo vamos a hacer esto, esto, esto? A mí me gusta planificar, a mí me gusta ordenarme. Esto, 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 esto. ¿Quedamos claros? ¿Qué me dicen? Sí, señor. Pero cuando salimos al terreno, ¿se cambia lo hablado? Hemos visto, ese es el equilibrio que estamos encontrando, esa es la consistencia que estamos. En el grupo de mujeres, una fila, venga, dialogamos, el uno expresa, el otro esto, esto, esto. Bueno, vamos a dejar las cosas así, ¿sí o no? Sí, señor. Que incluso me ha tocado decirle, ¿para qué me llaman para lo mismo? Si ya lo hablamos. Le dije a un personaje aquí, a la tienda no me deje entrar a nadie. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Dejar entrar. Y lo estaban hasta robando. Los que entraban salían cárgame. Se estaban violando los principios de honestidad, de verdad. Eso no nos enriquece, no nos empobrece, un dulce. Pero usted va a seguir enfermo o enferma mentalmente. Cuando esté en un trabajo, cuando esté en la sociedad, ese mismo impulso le va a ganar. Ese mismo impulso es el mismo impulso que lo va a llevar al consumo. Pero no dimensionamos, decimos una bobada, una tontería, nadie me vio. Aquí estoy trabajando mucho el carácter. ¿Cómo es posible que a mi lado alguien se sienta en la cama que no es y yo no voy a decir nada? Alguien está entrando alimentos y no solo no digo nada, participo, cohecho se llama. Participo de las obras infructuosas de la carne. Pero quiero estar en la casa, quiero ser un referente, extraño a papá, extraño a mamá, extraño a los hijos, extraño a mi pareja. Pero si no has sanado, muchos quieren regresar con una aparente mejoría. Y si yo digo, si aquí no hay el carácter y no hay la estructura para que usted se pare duro, ¿cómo se va a ir a parar duro acá afuera? Donde usted todo el día es bombardeado, droga, 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 consumo, consumo, consumo. Tú, si uno todo lo que escucha es eso. Marihuana, tusi, marihuana, tusi. Que la merca, que tal, que cogieron, que tal línea, que eso de verdad. Yo ayer estaba que salía de la alcaldía corriendo. Más de uno en su oficina, bien elegante, con título profesional y oliendo en seco. Pegándoselos en seco. ¿Alguien sabe qué es eso? Sin tomar. Pero todo el mundo está. Pero como uno sabe cositas, uno está viendo allá ese personaje, usted sabe que uno nota ciertas acciones y conductas. Usted que tiene doctorado, magíster, maestría, pues a usted y a mí no nos dejan sanos. Uno sabe que ahí hay un personaje bien carramanías, pero es el doctor, es el profesional tal, pero uno ve que está
Bueno, aquí no puedo hacer porque como ahora tengo unos cauchos en la boca, no puedo. Ya iba a hacer el pero no me dejan estos frenos que me pusieron. Sigamos aquí para terminar. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fe en la autoridad, fe en la palabra. Y por eso el Señor le dice, el centurión le dice: Señor, tengo bajo mis órdenes. Si yo logro hacer que usted haga conforme, que usted ame la autoridad, que usted ame la palabra y que usted aprenda a ser conforme, yo puedo decirle: Padre, ya cumplí. Y eso es lo que yo les enseño desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo ya le cumplí el de arriba. Ya le corresponde a usted cumplirle a él. Si realmente somos temerosos de Dios, si realmente usted quiere sanar, pero además de sanar, impedir que la lepra lo vuelva a salpicar, que la drogadicción lo vuelva a salpicar. Porque qué pena desconfundirlo. La droga no va a desaparecer de las calles, de los barrios, del internet, del WhatsApp, del Facebook. Así usted se vaya para otro país. Así usted cambie de barrio, de ciudad. La maldad está. Pero usted, con su carácter, con la estructura que usted ha formado, con el nuevo estilo de vida que usted tiene, con el carácter y la determinación que tiene. Por eso yo les digo en la fundación: sean de una pieza, lo que va y lo que no va, no va. Pero algunos dicen: ay, es que me da pena decir. Yo lo voy a decir, por aquí está Yuli. Yo quiero que Yuli sea servidora, coja el grupo. Tenés una familia, tenés 2 hijas. Pero yo necesito que des carácter. Te dejas influenciar y te dejas acomodar de los demás. Te da temor, te da miedo decirle al grupo: venga, esto no es. Esto no va. Y a veces, pues, no, yo no cojo lucha. Eso mismo pasa en los hombres. Altamente influenciables. Y se dejan mover, se dejan desenfocar, se dejan enfermar. Y pues si hay que sanar, el centurión romano le dijo: vea, estos están sanos, caminan bajo autoridad, respetan la palabra, hacen conforme. Y el Señor dijo: guau, guau, qué fundación, qué fundación. Se maravilló el Señor. Esa es la fe grande que necesitamos para ponerle ese granito de fe. Ese es el granito de fe. Que con ese granito nosotros le decimos a un monte: quítate, y se va a quitar. Si con esa fe se quita un monte, una montaña, con esa misma fe no vamos a poder espantar la drogadicción. A mí, yo no me siento que nadie me impone. Yo me convencí, yo lo creo. Que yo a mi enemigo no lo puedo, primero, subestimar. Y segundo, lo tengo que tener bien lejos. Bien lejos. Vuelvo y le digo, no le estoy hablando de la olla, no le estoy hablando de sitios pues como marginales que usted dice: oh, qué feo. En pleno edificio veo cómo sacan el tush y dice: ahora lo están sacando de este color.
Gracias a Dios no me tocó esa droga, pero yo veo cómo está haciendo tantos estragos. En 3 meses ese tusi está dejando a la gente loca, rayada, con daños irreversibles desde lo cognitivo. Está teniendo infinidad de problemas porque ahora todos quieren vender, producir y se ha generado una guerra de líneas. Y en pleno sofisticado, todo el mundo cachaco, que mira, ahora lo están sacando así y está quedando así, que mejor. Es que me tocó hacer a mí salir corriendo. Gracias a Dios, no porque esté coliqueado, no porque esté carramaneado, no. Yo evito que mis sentidos se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué pasaría si yo estoy alimentando a través de mis sentidos? Son unas ventanas. Mis ojos, mis oídos, mi nariz. Y yo estoy ahí viendo, oliendo, escuchando. Podemos tener muchos años de sobriedad, podemos tener cartones, títulos, pero carne es carne. Y José nos enseñó a huir. No de miedo, no, evitar. El Señor también dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Entonces nos vamos a quedar mancos, no. Entonces yo ahí mismo llegué suavecito, calladitamente, y cogí el pon. Y no es mi droga problema, es más, eso es moderno, a mí no me tocó el tusi. Yo fui pistolero del oeste. Ya algunos saben el famoso pistolo. Me tocó el bazuco y la heroína. Pero no puedo subestimar, porque la droga engaña al que sea. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la droga con su astucia le atrapa, le secuestra, lo engaña. Y por eso lo que hemos llegado a concluir, lo único que te destruye, que te mata neuronas, que te pone a hacer cosas malas, te pone a mentir, a manipular, a robar, a pelear, te puede llevar incluso a atentar contra ti mismo, a exponerte, pero las personas se sienten bien. Experimentan placer, les gusta. Así los destruye, así los deje pelados, lo hacen. Así los metan problemas, lo hacen. Entonces ahí es donde uno dice, esto es complejo. No estamos metidos con cualquier problema o con cualquier enfermedad. Pero la noticia es lo que hizo el centurión romano. También se metió bajo autoridad. Dijo, soy hombre bajo autoridad, pero también necesito autoridad. No soy digno que entres bajo mi techo, Señor. No soy digno de cubrirte, cúbreme tú a mí. Y por eso, en este proceso de rehabilitación en Proyectando Generaciones, buscamos uno más fuerte que eso, uno más fuerte que nosotros, que es el Señor, que es el Todopoderoso, como dice la canción. Somos inteligentes, sabios. Busquemos uno más fuerte que lo que nos dominaba, busquemos uno más fuerte que nosotros, busquemos uno que logró vencer y superar adversidades más fuertes que la de nosotros, y por eso no sacamos a Dios de la ecuación. Le hemos dicho, Señor, venga, camine con nosotros como caminó Noé con el Señor para construir el arca. Y hemos entendido que solos no podemos. Como necesitamos de Dios, necesitamos aquí de esta familia. A veces uno no puede ver el error en uno mismo. Por eso la terapia del espejo, en toda fundación la hacen. En toda comunidad terapéutica. Y uno no se los puede ver, pero a veces uno cuando le está viendo el error al otro, no se ha dado cuenta que le está esa persona ayudando a ver los de uno. Uno a veces dice, ay, esa persona tan bochinchera.
Y le ponen uno bien bochinchero para que uno se dé cuenta que uno también es bochinchero. Dijo una señora, ay, don Matías, yo dejé el bazuco, pero no he podido dejar el chisme. Hablemos de adicciones, no solamente el psicoactivo, hay muchas adicciones. Hasta el café genera adicción. Solamente que hay unas adicciones menos dañinas que otras. Hay más de uno que ya no tiene el psicoactivo, no tiene el jíbaro cerca, pero la envidia, el enojo, la contienda, la maledicencia, hablar mal, la blasfemia. Bendito Dios, estos días nos hemos encontrado personas como Villafañe, agradecidos. Esta es la mejor fundación, gracias por todo. Y le digo que ese pelado le tocó duro aquí. Desde la traída, lo trajimos amarrado. Yo mismo estuve ahí, tocó porque pelado agresivo, violento. Le digo que ni la policía podía con él. Nos tocó toda la noche, la madrugada, al otro día ubicarlo. Pero bendito Dios, Dios hizo la obra, se ha dispuesto y confiamos que siga así. Confiamos que seamos portadores de buenas noticias y que demos testimonio como está de sano y como está de sana, y que usted pueda con su medicina darle a otros de esa medicina. Los índices de salud mental se disparan. Ayer vi unas estadísticas y la salud mental va de para atrás. Superó ya el cáncer, superó otras enfermedades. Pero yo también considero que a veces hay doble moral, porque esto nos enseñó desde tiempo a cuidar nuestra salud espiritual y nuestra salud mental y emocional. 7:10, nos fuimos de largo. Nos va a tocar madrugar más, a las 4 empezar, para que nos rinda el tiempo, porque estos devocionales, ¿cómo están? ¿Bien, mal? ¿Están entendiendo? ¿Te aburre, le da sueño? ¿Ganas de ser chará? Siga. Inicio el día bien, agradecido con Dios. Amén. Vamos a dejar ahí bendiciones. Espero que el pueblo y el centurión romano les quede claro. Y vamos a terminar el próximo devocional con el cuadro de Naamán, donde nos falta una parte. Y vamos a tratar de conectar todos estos aspectos, pero vernos nosotros sanando, así como ellos han sanado también. Amén. Bendiciones a todas las familias, a todos los presentes, los muchachos, los guerreros, las guerreras. Y bueno, vamos aquí de la mano de Dios, pidiéndole a Dios que extienda su mano y su gracia sobre nuestra vida. Amén. Dios los bendiga. Chao, chao.